Bueno, vamos ya terminando con el tema. Y nada, la última parte entonces será comentar un poquito tema de economía y sociedad una vez los españoles colonizaron, ¿no? Y conquistaron pues esta nueva tierra de América, ¿no? Bueno, pues de las primeras cosas que hicieron los españoles en cuanto llegaron, ¿no? Los nuevos territorios americanos, qué es lo que bueno, supuso una gran fortaleza económica para este nuevo, vamos, para España, ¿no? Y para los españoles. Para la corona en especial también muy grande, es decir, el imperio español empezó a crecer económicamente gracias al comercio con América, de todos los ingresos que tenía. El 20% de todas las riquezas que había, pues que la gente iba porque oía, ¿no? De oídas que en América se hacía uno de oro, tal, entonces iban a América muchos, ¿no? A la aventura y demás, el 20%, ¿no? Como los impuestos también igual, ¿no? Pues hay un porcentaje que siempre va para la corona. Pues todo lo con lo que se comerciaba, pues iba el 20% de eso para la corona. Pues eso supuso un gran enriquecimiento, ¿no? Económico. Bien, entonces una vez asentados los colonos en estas nuevas tierras, los colonos, ¿no? Que venían de España y se iban asentando, ya se iban quedando ahí. Y una vez ya eso, pues asentados, ¿no? Es decir, viviendo ya allí, exigían pues tierras y riquezas, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue, pues desde la corona, desde el imperio, establecer la manera de repartir las tierras, ¿no? Repartir las tierras ¿de qué manera? Bueno, pues estableció un sistema que se llamó de encomiendas, ¿vale? El sistema de encomiendas. ¿En qué consistía este sistema? Bueno, el sistema de encomiendas básicamente era que un colono tenía una serie de tierras y le tocaban, digamos, un grupo de indígenas que estaban a su cargo y que tenían que cultivar sus tierras, ¿vale? Por supuesto de forma gratuita y ya está, o sea, simplemente les pagaban con el trabajo y bueno, el colono lo que hacía era devolverles el favor, entre comillas, devolverles, bueno, a cambio, bueno, pues de instrucción religiosa, pues también de protección contra enemigos, de alimentarles también, ¿no? Pero bueno, básicamente esclavizarlos, ¿no? Como ya dije, ¿no? En otro vídeo, a lo largo de la historia, cuando un pueblo ha conquistado otro, pues era muy normal, ¿no? Ha habido varios en la historia que no, ¿no? Que respetaron mucho a los pueblos conquistados, pero bueno, pues la inmensa mayoría, ¿no? Cuando acaba una guerra y demás, se conquista y pues desgraciadamente, pues eso, a la población del momento, pues se la trata mal y en este caso, pues no fue diferente, ¿no? Los colonos españoles, pues eso, esclavizaron, hacían trabajar en estas encomiendas que cultivaran pues la tierra, ¿no? Los indígenas de ahí de la zona. Bien. Eh, Luego, también es cierto que se descubrió que había muchas minas de oro y de plata. Esto hizo, como decía antes, que muchos emigraran a América en busca de oro y plata. Y el tema es que, claro, la minería es un trabajo duro y los colonos españoles no iban a trabajar en las minas. Por lo tanto, se estableció también luego otro sistema, ¿vale? Llamado el sistema de mitas, aquí abajo, ¿vale? Sistema de mitas, en el que se establecía un sistema de rotaciones no de rotaciones, y de elección al azar de algunos indígenas, grupos de indígenas, que eran destinados a trabajar en la mina. ¿Vale? Y pues luego es cierto que como en todas las riquezas que hemos dicho que se llevaban el 20%, bueno, pues en el tema del oro y la plata, la corona se llevaba siempre de cada una de las minas una quinta parte. ¿Vale? Siempre. Por lo tanto, como decíamos, todo esto empieza ya a ser muy fundamental, muy importante para los ingresos de la corona española. Bien, por tanto, este trabajo de las minas
A partir del año 1540 se establece lo que se llama, hemos dicho, el sistema de las mitas, ¿no? En el que van rotando, se elige de forma aleatoria, ¿no? Al azar, pues una serie de indígenas que van a ir trabajando en las diferentes minas, ¿vale? Este es un poco el sistema, ¿no? Es cierto, pues como ya decíamos, veníamos diciendo bueno, una vez conquistado el pueblo indígena, se le esclavizó, como muchos otros pueblos a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí que es cierto también, hay que resaltar personajes que en esta época pues lucharon contra estas injusticias que se estaban dando. Personajes de España, ¿vale? Que veían cómo se trataban a esta gente y quiso, digamos, clamar al cielo, poner la voz en el cielo, diciendo esto que se está haciendo es una injusticia, ¿no? Tenemos aquí a dos personas clave en esta época, que son Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Bueno, aquí en Madrid, en Pozuelo, tenemos una universidad que se llama, ¿no?, en honor a Francisco de Vitoria. Bueno, estos dos personajes lucharon por los derechos de los indígenas y sobre todo por la igualdad de derechos, es decir, que una persona no está por encima de la otra simplemente por ser colono o por ser indígena, ¿no? Y fijaos, ya os he dicho que el sistema de mitas que teníamos aquí antes, el sistema de mitas, pues se estableció en el año 1540. Con estas protestas que se hicieron y llegaron rápidamente al emperador, y no solo una vez, varias veces, con lo cual el emperador Carlos V ya estaba cansado de oírles, ¿no? Y dijo, va, pues venga, pues vamos a erradicar esto de la esclavitud de los indígenas. 2 años después, 1540, 1542, se establece la ley de las Indias, las leyes de Indias, ¿vale? 1542, donde se prohibía la esclavitud de los indígenas de América, ¿vale? Y reconoció a este pueblo como súbditos directos de la corona, ¿vale? Es decir, bueno, pues como el campesino español, igual, ¿vale? De esta manera, bueno, pues hay que tener en cuenta bueno, pues que esto en otras circunstancias no se ha dado, en otras guerras, en otras conquistas, cuando otros pueblos esclavizaron a otros, tal. Pues en este caso sí es verdad que hubo gente como estas dos personalidades que lucharon por la igualdad del pueblo conquistado, ¿no? Y eso también hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Por último, para terminar con este tema de economía, luego pasamos a hablar en el siguiente vídeo, nada, muy poquito de sociedad, de cómo era la sociedad, ¿vale? Pero rápidamente, para terminar con economía, como decíamos, el tema de comercio. Bueno, pues se comerciaba, como decíamos, del Imperio Español o se traían, digamos, si estamos en América ahora, pues se traían varias cosas, se traían sobre todo, pues, ganadería como vacas, ovejas, caballos, ¿vale? Y luego también para poder plantar, pues, vid, aceite, ¿vale? Cosas hechas a mano, armas también, ¿vale? Todo eso se importaba desde España. Y luego de América hacia España se llevaba sobre todo en, pues, oro y plata, lo que más, ¿no? Que era, pues, a lo que iban, de hecho, ¿no? Pues a por el oro y para la plata. Pero también es cierto que bienes preciados, como ya decíamos en clase, eran, por ejemplo, el maíz, que era planta que no existía antes en Europa, o el cacao, también, súper importante, ¿vale? Son estas dos, sobre todo, pues se importaban también desde América hasta España. El transporte, pues eso, se realizaba siempre en barcos, tenían que tener, pues, normalmente tenían que ir bien armados por peligro por los piratas, que había muchos piratas en el océano. Una vez ya se conocía la ruta hacia América, claro, los piratas se aprovecharon de que sabían que los barcos venían cargados de riquezas y ahí había mucho enfrentamiento con piratas, ¿no? Entonces salían del puerto de Sevilla, llegaban al puerto de Veracruz, en México, normalmente,
o al Nombre de Dios en Panamá, o incluso al Cartagena de las Indias, puerto de Cartagena de las Indias en lo que ahora es Colombia, ¿vale? También, bueno, cruzaban el Istmo de Panamá, una vez llegan a Panamá, pues en caravanas y demás, y ahí transportaban pues lo que llevaban para comerciar, ¿vale? Y básicamente eso. El tema es que, claro, si tú comercias con un producto que no está en la zona en la que vives, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El maíz, el cacao, llega al puerto de Sevilla como algo que es totalmente nuevo, como algo que es como una cosa extraordinaria. Claro, eso se vendería pues lo menos 20 veces más caro de lo que en realidad luego costaba, ¿no? Porque es algo que en esa época, en ese momento, pues no había, ¿no? Entonces, claro, la gente se aprovechaba de eso y se enriquecía mogollón. Y nada, pues hasta aquí el tema de economía, con esto cerramos, ¿de acuerdo? Un pequeño vídeo con sociedad, explicando un poco la estructura de la sociedad en América con los colonos y acabamos.